Los investigadores del Grupo de Riego y Ecofisiología de Cultivos del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es decir, del CSIC, hemos hecho este vídeo para hablarles de nuevos métodos de programación del riego. Este trabajo lo hemos hecho en el marco del proyecto Recupera 2020, que es un proyecto de transferencia de información generada por investigadores y empresas al usuario final, en este caso a los agricultores, con el objetivo de contribuir al desarrollo agrario andaluz. El proyecto Recupera 2020 está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, por el CSIC y por fondos FEDER. En él participan casi 40 grupos de investigación de 9 centros andaluces del CSIC, más los servicios centrales en Madrid, otros centros públicos de investigación y numerosas empresas. La participación en este proyecto de mi grupo de investigación, el Grupo de Riego y Ecofisiología de Cultivos o Grupo REC, está relacionada con la gestión del riego. Por ello, los miembros de mi grupo van a explicarles a continuación los métodos para la programación del riego con los que estamos trabajando. Se trata de métodos que nos permiten calcular la dosis y la frecuencia del riego en fincas agrícolas de distintas características. Trabajamos de hecho con 4 métodos. El primero es el método del coeficiente de cultivo, un método que lleva ya muchos años utilizándose y sin duda conocido por muchos de ustedes. Se trata de un método barato y sencillo de aplicar, apropiado para fincas homogéneas. Los otros 3 métodos, en cambio, son de desarrollo reciente y por tanto menos conocidos. Estos 3 métodos se basan en medidas de flujo de savia, del diámetro del tronco y del grado de hidratación de la hoja. Y son métodos, como veremos, que funcionan de manera automática y continua, con transmisión a distancia de los datos registrados y que resultan apropiados para fincas grandes y complejas. Vamos entonces a la plantación de olivar superintensivo en la que estamos trabajando con estos 3 métodos para que los miembros de mi grupo les cuenten cómo funciona. El método de coeficiente de cultivo es un método de programación del riego propuesto por la FAO. Consiste en calcular las necesidades de agua de un cultivo de referencia en base a su evapotranspiración, que son las pérdidas de agua de la planta más las del suelo. Para el cálculo de las necesidades de riego de nuestro cultivo, multiplicamos dichas pérdidas por un coeficiente de cultivo o K/C, que es el que da nombre al método. El valor de K/C depende de la localización de la finca y del tipo de cultivo, entre otros factores, por lo que hay que ajustarlo a cada finca. Hoy en día existen aplicaciones móviles y páginas web, como las desarrolladas por nuestro grupo, con las que solo introduciendo las características de la finca y el cultivo podemos obtener el valor del coeficiente de cultivo con un solo clic. Para determinar las necesidades de agua reales de nuestro cultivo utilizamos el método de flujo de savia. Con este método lo que determinamos es la cantidad de agua que pasa por el tronco del árbol. Esto lo hacemos porque este agua es el mismo que absorben los árboles por las raíces y que después pierden por las hojas. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos 3 agujas que instalamos dentro del tronco del árbol. Las 2 más opuestas contienen en su interior algo parecido a un termómetro que nos da la temperatura, y la del medio contiene una resistencia eléctrica que se calienta cuando nosotros le decimos. Lo que hacemos es medir cuánto tiempo tarda en viajar el calor de la aguja del medio a la aguja de arriba. Este calor es transportado por el flujo de savia. Con la aguja de abajo medimos la temperatura del árbol y con ella podemos saber cuánto calor se ha perdido por el tronco por las propiedades de la madera. Una vez que sabemos la velocidad que tiene este agua en el tronco o la velocidad del flujo de savia, simplemente midiendo el diámetro del tronco podremos saber cuánta agua han consumido los árboles. Este es otro de los sensores que utilizamos para programar el riego. Se llama dendrómetro y está formado por un sensor y un portasensor. Ambos se colocan alrededor del tronco y para que no se mueva se fija con una goma elástica. El dendrómetro funciona de la siguiente manera. Durante el día el árbol transpira y abre los poros que tienen las hojas, que se llaman estomas. Entonces pierde agua en forma de vapor de agua. Conforme va perdiendo el agua, el tronco se va contrayendo. Por la noche el árbol tiene los poros cerrados y como sigue absorbiendo agua por las raíces, el tronco se va hinchando. Estas contracciones y expansiones son las que registra esta lámina de aquí, que se dobla más o menos en función de las variaciones del diámetro del tronco. Estas variaciones, que son muy pequeñas, se miden en micras. Las micras es la milésima parte de un milímetro. Esto nosotros no lo podemos apreciar a simple vista naturalmente, pero las registra el sistema.
Con estos datos sabremos si el árbol está bien hidratado o si está teniendo sed, y en función de esto podremos o no reducir el riego. Este último método de programación de riego para calcular el consumo de agua de la planta se llama sistema CIM. Según el fenómeno que acaba de explicar nuestra compañera, las hojas durante la noche cierran sus poros o estomas y se hinchan. Durante el día abren esos poros y se deshinchan, pues esta sonda detecta esos cambios diarios. La sonda se compone de dos piezas magnéticas entre las cuales se sitúan las hojas. La pieza de abajo contiene un sensor de presión que es el que detecta esos cambios diarios. Estas curvas diarias se observarán posteriormente a través del ordenador, tableta o móvil. Ahora bien, ¿cómo nos indican esas curvas la necesidad de agua que tiene la planta? Pues a través de la forma que tiene la curva podremos ver que depende del nivel de hidratación que tiene la planta, podremos ver si necesita más o menos agua en el riego. Y esta tarea la realiza nuestra compañera Carmen. Pues sí, Celia, a través de mi móvil o de mi ordenador conectado a Internet identifico diariamente esas curvas y sus diferentes formas, lo que nos permite decidir si hay que aumentar o disminuir la dosis de riego. Además, estas curvas son cotejadas con las predicciones meteorológicas en los próximos 3 días, anticipando lo que sucederá y así poder dar riegos que sean preventivos. Por otro lado, no todos los sitios del cultivo responden del mismo modo. Por esto, al tener repartidas varias sondas por la parcela, podemos comprobar qué árboles necesitan más agua que otros y así regar de una forma diferencial, ajustándonos a la variabilidad que existe en el cultivo. Entre las ventajas de este método destacan que es muy fácil de usar y que los árboles, por tanto, reciben ahorros de agua considerables. La lectura de los sensores de todos estos métodos se transmiten bien por cable o bien por señales de radio hasta estos ordenadores de campo que llamamos data logger y que a su vez almacenan la información y la suben a internet a través de estas antenas. De esta forma, la información que generan estos 3 métodos que hemos visto queda registrada automáticamente las 24 horas del día, los 365 días del año y está disponible en internet para su consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar. Con toda esta información podemos calcular las necesidades de riego y aplicarla usando programadores automáticos, a los que enviamos las órdenes de riego bien por mensajes de móvil o bien a través de internet desde un ordenador portátil. Y para supervisar el correcto funcionamiento del sistema de riego tenemos además instalados contadores que nos permiten registrar el agua aplicada y esa información está también almacenada en los ordenadores de campo o data logger y se publican en internet para su consulta a distancia. Un paso más allá, la modernización del riego es el uso de sistemas de riego totalmente automáticos, que no solo son capaces de abrir y cerrar electroválvulas y apagar o encender estaciones de bombeo en los tiempos programados, sino que además es capaz de calcular las dosis de agua necesarias y aplicarlas usando los métodos que hemos descrito anteriormente, basados en sensores en planta y sin necesidad de intervención del usuario. Espero que con esto hayamos podido ser capaces de haberles explicado los nuevos métodos de programación de riego que estamos utilizando y ahora, antes de terminar, vamos a pasar a explicarles otras medidas que hacemos en el suelo, en la planta y en la atmósfera para entender mejor las necesidades de agua que tiene el cultivo. Con este aparato, que es un medidor de gases, lo que se hace es que se introduce una hoja de la planta dentro de esta pinza y el aparato mide la cantidad de vapor de agua que pasa desde la hoja hasta la atmósfera, es decir, la cantidad de agua que pierde la planta, la hoja, por transpiración. El aparato además mide la cantidad de CO2 que captura la hoja desde el aire, lo cual influye directamente en la fotosíntesis y por lo tanto en el crecimiento y la producción de las plantas. Con este aparato, llamado bomba Escolandes, se mide el estrés hídrico en la planta, es decir, la sed que tiene. Para ello, se corta una hoja por el peciolo, que es el rabillo que une la hoja a la rama. A continuación, se introduce la hoja del revés en esta cámara y se abren las llaves para que pase el gas desde la bombona hasta el interior de la cámara, creando una presión en su interior. Y con la ayuda de esta lupa observamos el corte del peciolo. Cuando el agua asome por el peciolo, medimos la presión en el interior con este manómetro y ese valor indicará el grado de estrés hídrico que sufre la planta. Cuando las plantas superan
cierto grado de estrés hídrico medido de esta manera, sabremos que es el momento para empezar a regar. Para interpretar los resultados de los sensores que hemos visto hasta ahora, es necesario conocer las condiciones ambientales en las cuales se desarrolla la planta. Entre las variables ambientales más importantes que influyen sobre el crecimiento y la producción están las variables meteorológicas y el agua en suelo. Las variables meteorológicas se miden con una estación meteorológica como la que tenemos aquí a nuestra izquierda, en la cual medidas más importantes son la temperatura y la humedad del aire, la velocidad del viento y la radiación y la luz. Para medir la radiación y la luz utilizamos un sensor como este, un piranómetro, y para medir la temperatura y la humedad un psicrómetro. La temperatura del viento la medimos con un anemómetro de cazoletas como este que vemos aquí. Para medir el agua en suelo utilizamos un sensor como este, con el cual podemos medir a distintas profundidades y podemos llegar hasta 1 metro de profundidad. Esto ha sido todo, me despido de ustedes en nombre del mío propio y de mis compañeros del Grupo de Riego y Ecofisiología de Cultivos, no sin antes decirles que muchas gracias por la atención que nos han prestado y que si necesitan más información pueden consultar las páginas web del proyecto Recupera 2020.